Mi hijo me miró a los ojos y con una frialdad que jamás imaginé me dijo: «Mamá, ya no tienes lugar en esta casa ni en nuestra vida». Sentí que se me helaba la sangre, pero no lloré. Respiré hondo y recordé cada sacrificio que hice por él. Sin levantar la voz, guardé silencio y empecé a planear mi respuesta porque una madre puede callar, pero nunca se rinde. Y esto, lo que estás escuchando ahora, no es más que el comienzo de un drama familiar que pondrá a prueba el honor y las tradiciones que tanto defendimos. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? La hoja estaba allí, pegada con un imán rojo en la puerta del frigorífico. Una lista de gastos domésticos escrita con la letra de encarnación meticulosa como siempre. Me acerqué sin darle importancia al principio con la taza de café aún caliente en la mano. Pero al recorrer las filas con los ojos me encontré con mi nombre. No decía mamá, no decía Soledad, decía invitada, subrayado en amarillo fosforito como para que no pasara desapercibido. Sentí un nudo en el estómago. El zumbido del frigorífico se me antojó más alto, como si quisiera cubrir mi vergüenza. No dije nada, simplemente cerré la puerta y dejé la taza sobre la mesa. Cuando llegó la hora de la cena, la casa ya estaba llena del olor a pollo asado y a patatas al romero. Me senté en mi lugar al extremo de la mesa con la espalda recta y las manos en el regazo. Arturo sirvió vino en las copas, evitando mi mirada. Encarnación, con esa sonrisa que siempre esconde un filo, dejó escapar la frase que me atravesó como un cuchillo: «No es tu casa». Lo dijo con naturalidad, como si en realidad solo estuviera comentando el menú. El silencio de mi hijo fue peor que la frase. Ese silencio me dolió más que cualquier palabra ofensiva porque me gritaba que estaba de acuerdo. Tragué saliva y seguí cortando el pan como si nada hubiera pasado. Desde mi rincón observaba las conversaciones cruzadas, las risas de los niños, la atención que todos giraban hacia Encarnación. Yo estaba allí, pero al mismo tiempo, ausente, invisible. Recordé cuando esa mesa era mía, cuando yo decidía el orden de los platos, el mantel, a utilizar las canciones que sonaban en la radio durante la sobremesa. Ahora era una figura silenciosa, casi una sombra, alargada en la cabecera. Los platos circulaban sin que nadie me ofreciera las copas, tintineaban lejos de mí. En ese instante comprendí que había dejado de ser el eje y me habían colocado en la periferia de mi propio mundo. Los recuerdos se mezclaron con el presente. Vi con nitidez las fiestas familiares de otros años, las Navidades, en que yo preparaba turrones y decoraba la casa con guirnaldas. Escuché las voces de mis hermanas elogiando mis paellas, las risas de los primos alrededor del árbol. Yo era la anfitriona, la que sostenía el honor familiar con cada gesto. Todo eso se había desvanecido como humo reemplazado por una realidad fría. Ahora era una mera espectadora. Sentí un pinchazo en el pecho, una nostalgia amarga que no pedía lágrimas, sino una mirada más fría. Fue en ese momento cuando comprendí que debía empezar a resistir, no desde el grito, sino desde la observación calculada. Esa noche no dije nada. No hubo escena ni reproches. Me limité a sonreír con rigidez y a terminar mi plato en silencio. Pero al llegar a mi habitación, abrí mi diario de tapas negras. Con letra firme escribí una frase que llevaba horas ardiendo dentro de mí. Si soy invitada en mi propia casa, pronto sabrán lo que cuesta mi silencio. Cerré el cuaderno con un golpe seco y lo guardé bajo la almohada. Sabía que esa frase era más que un desahogo, era una promesa. Encarnación extendió los planos sobre la mesa del comedor con gesto solemne, como si estuviera mostrando la maqueta de un palacio. Los papeles brillaban con colores vivos azules para las paredes verdes,
para los muebles amarillo fosforito en las zonas de luz. «Será tu suite privada, Soledad», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo parpadeé confundida creyendo haber entendido mal. Señalaba con el dedo espacios delimitados, una cama en la esquina, un baño mínimo, un armario empotrado. Hablaba de independencia, de comodidad, de lujo. Pero yo solo veía sótano, cemento, humedad. Y en el centro del plano el rótulo «Habitación de invitada». Otra vez esa palabra. Una quemadura en el corazón. A media mañana, mientras los vecinos pasaban a saludar tras oír ruido de reformas, Encarnación no perdió la oportunidad. Con voz clara comentó delante de ellos: «Ya tiene su cuarto abajo. Así estará más cómoda». Sentí que la sangre se me iba hasta aquí, a la cara. Los vecinos sonrieron con incomodidad. Algunos desviaron la mirada. Otros murmuraron frases rápidas de cortesía. Yo permanecí inmóvil con la espalda erguida, sosteniendo la taza de café entre las manos temblorosas. La vergüenza pública me aplastaba. No era ya un asunto privado, era una declaración frente a la comunidad. Había sido degradada ante sus ojos. En silencio regresé a mi habitación y me senté junto a la ventana. Analicé las palabras de Encarnación como si fueran un veneno disfrazado de miel. Independencia, decía. Pero lo que quería decir era aislamiento. Suite privada, repetía. Pero lo que realmente ofrecía era relegación. Comprendí que el lenguaje podía convertirse en una trampa, vestir de generosidad lo que en realidad era un castigo. Y yo, que había pasado años enseñando a mis hijos a hablar con respeto, veía ahora cómo se usaban las palabras para arrebatarme la dignidad. Me vino entonces el recuerdo de Ramiro, mi difunto marido. Lo imaginé golpeando la mesa, levantando la voz, con esa firmeza serena que lo caracterizaba. Él nunca habría permitido que me relegaran al sótano. «Aquí, Soledad, tú eres el corazón de esta casa», solía decirme. Esa memoria me dio coraje. Una mezcla de nostalgia y fuerza me atravesó. No podía permitir que el recuerdo de mi vida, de mi matrimonio, se hundiera bajo tierra como querían. Esa evocación se convirtió en una chispa de resistencia silenciosa. Esa noche, después de cenar en un silencio pesado, abrí de nuevo mi diario. Con la misma firmeza de la víspera escribí una sola frase: «No aceptaré un destierro disfrazado de regalo». Cerré el cuaderno con cuidado, lo guardé bajo la almohada y apagué la lámpara. Afuera, el barrio de Carabanchel seguía con su rutina, pero dentro de mí algo había cambiado. El sótano ya no era solo un espacio físico, era la prueba de que debía empezar a luchar. La tarde caía lenta sobre Carabanchel cuando intenté abrir la puerta principal. El pasillo olía a cera recién pasada y a café recalentado. Saqué mi llavero, el mismo que usaba desde hacía décadas, y lo introduje en la cerradura con gesto automático. Giré la muñeca y escuché un chasquido seco. La llave no giraba. Probé de nuevo más fuerte con las manos temblorosas. El metal raspó, chirrió, pero nada. Era como si aquella puerta que había cruzado 1000 veces, con las bolsas de la compra o los brazos cargados de regalos navideños, hubiera decidido expulsarme. Me quedé quieta respirando hondo y sentí que la confusión inicial se transformaba en una indignación helada que me recorrió de pies a cabeza. Encarnación apareció en el recibidor con los brazos cruzados y un gesto ensayado de calma. Era por seguridad, mamá soltó como si las palabras fueran un bálsamo. No lo eran. Cada sílaba sonaba como un clavo. Miré a Arturo esperando que me defendiera, que me dijera que todo era un malentendido. Pero él bajó la vista y guardó silencio. Ese silencio fue peor que la excusa. Encarnación continuó con frases cortas, veloces. Hoy en día nunca se sabe. Es mejor prevenir. Pensamos en ti.
Me limité a sentir tragando la humillación como si fuera una medicina amarga. En el fondo sabía que no se trataba de cuidarme, se trataba de controlarme. Subí las escaleras hacia mi cuarto con pasos pesados. Me senté junto a la ventana y miré las calles del barrio, donde los niños jugaban y los vecinos charlaban sin candados de por medio. Yo, en cambio, me había convertido en una invitada bajo llave en la casa que un día fue mía. El eco de la cerradura resonaba en mi mente como el ruido de una celda cerrándose. Comprendí que no era un simple cambio de metal, era un símbolo, un recordatorio de mi exclusión. El poder se ejercía no con gritos, sino con llaves que dejaban de encajar. En ese silencio forzado recordé la casa donde viví con Ramiro. Allí nunca cerrábamos la puerta con llave hasta la noche. Él solía decir: «La confianza es nuestra cerradura». Y tenía razón. Vivíamos con puertas abiertas con la certeza de que lo más valioso estaba en nuestra unión, no en el hierro. La nostalgia me abrazó con calidez, pero también me trajo un dolor punzante. Aquella libertad había muerto con él. Sentí entonces que la memoria de Ramiro no debía ser solo un consuelo, sino una chispa de rebeldía. No podía aceptar que mi vida terminara entre cerrojos impuestos por quienes deberían cuidarme. Esa noche escribí en mi diario con letra firme: «Cuando cambian la cerradura no es por seguridad, es por poder, y yo empezaré a recuperar el mío». Cerré el cuaderno y lo coloqué bajo la lámpara apagada. Afuera el viento golpeaba las persianas como un recordatorio de que la resistencia tenue había comenzado, aunque solo yo lo supiera. La mañana del jueves amaneció fría en Carabanchel. El salón estaba impregnado de ese olor a café recalentado y muebles encerados que siempre me acompañaba en invierno. Sobre la mesa encontré un sobre blanco con mi nombre escrito en letras grandes. Al abrirlo desplegué un documento de varias páginas. Mis ojos recorrieron las líneas mecanografiadas, cifras exactas, columnas que calculaban hasta mis gastos en comida, luz y calefacción. Era un presupuesto que me reducía a números como si mi vida pudiera medirse en kilovatios y raciones de pan. Encarnación estaba de pie sonriendo con una amabilidad que se sentía afilada. «Es solo para organizar mejor, mamá», dijo subrayando la palabra organizar, como si fuese un favor. Arturo, mi hijo, evitaba mirarme. El silencio en sus ojos pesaba más que cualquier palabra. Traté de hablar, de explicar que aquel contrato era injusto, que en mi propia casa no podía convertirme en una arrendataria más. «Esto es humillante», alcancé a decir, pero Encarnación me interrumpió con frases rápidas pronunciadas con voz profesional, como si estuviera en una oficina de abogados. «Son términos estándar, nada personal. Todo está calculado para tu bienestar». Cada palabra era un martillazo. Mi voz temblaba no de miedo, sino de impotencia. Sentí que me estaban sometiendo a un juicio sin defensa y que la sentencia ya estaba escrita en aquellas hojas. Arturo permanecía inmóvil, atrapado en un silencio que lo hacía cómplice. Me senté, apreté los dedos contra el papel y recordé a Ramiro. Él solía repetir: «No firmes nunca lo que te haga invisible». Lo escuchaba con claridad, como si estuviera en la habitación conmigo. La nostalgia me atravesó trayendo imágenes de cuando organizábamos juntos las fiestas familiares, cuando yo aún era reconocida como la matriarca. Esa voz en mi memoria se convirtió en fuerza interior. No podía permitirme desaparecer detrás de una firma. No podía dejar que ellos me borraran con tinta. Alcé la mirada y fijé mis ojos en Arturo. Mi voz salió baja, firme, sin titubeos. «Cuidado con lo que aceptas porque puede que un día lo pierdas todo». Arturo se removió en su asiento con nerviosismo. Encarnación soltó una risa forzada, demasiado alta para ser natural. Era la risa de alguien que quiere tapar un temblor. Yo no aparté la mirada.
En ese instante entendí que mi silencio podía ser más amenazante que cualquier grito. Finalmente tomé la pluma. Mi mano temblaba mientras trazaba mi firma sobre la línea marcada. Firmé su contrato, pero dentro de mí, en un rincón al que ellos no podían acceder, ya había tomado otra decisión. Esa sería la última vez que me dejaría acorralar. Esa noche en mi diario escribí con trazo firme: hoy he firmado su contrato, pero mañana escribiré el mío. Cerré el cuaderno, apagué la luz y me quedé inmóvil, sabiendo que mi resistencia acababa de empezar. El viernes al mediodía la mesa estaba servida, pero el aire parecía más denso que de costumbre. El mantel blanco recién planchado se extendía como un escenario, donde cada gesto se volvía calculado. Los cubiertos brillaban bajo la luz y el guiso desprendía un aroma que no alcanzaba a suavizar la tensión invisible. Encarnación se había sentado en la cabecera como si fuese la anfitriona principal y guiaba la conversación con frases ensayadas, hablando de vecinos, de reformas en el barrio, de planes de viaje, que me dejaban siempre en la periferia. Yo masticaba en silencio con cada bocado, como un recordatorio de mi lugar relegado. Sentía cómo la incomodidad se instalaba en mi pecho sofocante, mientras mi propio hijo escuchaba sin levantar la mirada. No recuerdo en qué momento exacto, mi voz adormecida durante meses se abrió paso entre sus palabras. Fue como un hilo que se rompe de golpe. Golpeé suavemente la mesa con la palma de mi mano y dije: no soy una invitada, soy la dueña de mi historia. La frase salió más firme de lo que había imaginado, y durante un segundo, el salón entero quedó en silencio. El sonido de los cubiertos cesó. Encarnación. Arqueó las cejas sorprendida mientras Arturo tragaba saliva y bajaba aún más la mirada. Mi corazón latía con fuerza, como si cada palabra me devolviera un fragmento de dignidad. Sentí miedo, sí, pero también orgullo. La catarsis de escucharme a mí misma romper el muro de silencio. Arturo no pronunció palabra. Sus ojos se fijaron en el plato, incapaces de sostener los míos. Ese silencio suyo me dolió más que cualquier reproche porque confirmaba su culpa. Encarnación, en cambio, recuperó rápidamente el control. Forzó una sonrisa y dijo con ironía: no hace falta dramatizar, mamá. Todos sabemos que aquí nadie te quiere mal. Su voz estaba cargada de veneno disfrazado de cordialidad. Yo la miré con calma sin responder, dejando que sus palabras rebotaran en el aire como flechas que ya no podían herirme de la misma manera. El dolor seguía ahí, pero junto a él crecía una determinación nueva. Me refugié unos segundos en un recuerdo de Ramiro. Él solía decirme: una voz quebrada vale más que 1000 silencios inútiles. Esa frase resonó en mi interior como un eco familiar, devolviéndome fuerzas. Lo vi en mi memoria sentado en esta misma mesa, defendiendo siempre mi lugar como matriarca. El peso de su ausencia se transformó en coraje. Comprendí que mi voz, aunque temblorosa, tenía más poder que cualquier sonrisa fingida de Encarnación. No volverías a callarme. Al final del día, con la casa en silencio, abrí mi diario. Escribí con mano firme: hoy he roto mi silencio. Mañana será mi turno de escuchar cómo se quiebran las máscaras. Cerré el cuaderno y lo guardé bajo mi almohada. Sabía que las palabras escritas eran el preludio de lo que vendría. Mi voz se había quebrado, pero en esa grieta nacía una nueva fuerza, una verdad que pronto pondría en evidencia a quienes pretendían desterrarme. Hoy he roto mi silencio. Mañana será mi turno de escuchar cómo se quiebran las máscaras. La mañana del sábado amaneció fría en Madrid. El cielo estaba cubierto por un manto gris que parecía presagiar un día difícil. Arturo apenas me dirigió la palabra durante el desayuno, y yo lo acepté en silencio como tantas veces. Pero al poco Encarnación
apareció con una carpeta rígida verde oscura que sostenía como si fuera un tesoro. Dijo con una sonrisa ensayada: «Hoy vamos a la notaría, mamá. Es solo una formalidad nada más». Al llegar, el aire del despacho era tan aséptico como las paredes blancas. El notario hojeaba papeles sin levantar la vista, y sobre la mesa descansaba un documento de varias páginas, perfectamente mecanografiado, con espacios en blanco, listos para llenarse con mi nombre. El papel crujía entre los dedos de Encarnación, que lo señalaba como quien ofrece un regalo. «Aquí está, mamá, solo tiene que firmar. Es para que todo sea más sencillo para su conveniencia». Pero en aquellas palabras suaves descubrí la arista de una trampa. El borde brillante de las hojas resaltaba demasiado, como si gritaran mi condena antes de escribirse. Mis ojos recorrieron el texto, las cláusulas largas y enrevesadas. Hablaban de representación de poderes plenos de capacidad de disponer. Todo disfrazado de cuidado, pero con un vacío que me dolía en el pecho. «¿Para qué tanta prisa?», pregunté, intentando mantener mi voz serena. Arturo evitó mi mirada clavando sus ojos en un punto muerto del suelo. Encarnación, en cambio, me miraba fija con paciencia fingida, repitiendo: «Firme aquí, mamá. Solo será un alivio para usted, no tendrá que preocuparse de nada». La pluma descansaba en mi mano ligera y pesada a la vez. Sentí la presión del silencio, el aire denso de esa oficina, donde hasta los relojes parecían haber detenido su tic-tac para observarme. Recordé tantas veces en mi vida cuando firmar significaba avanzar un contrato de trabajo, la compra de la casa, las inscripciones de mis hijos en la escuela. Pero aquella línea en blanco era otra cosa. No era mi vida la que avanzaba, era mi voz la que desaparecía. Respiré hondo. Coloqué la punta de la pluma sobre el papel y el notario asintió en silencio, como esperando un trámite más en su rutina. Pero entonces, con un movimiento deliberado, solté la pluma. El golpe seco contra la mesa sonó más fuerte que cualquier palabra. «Hoy no firmo nada», murmuré. El gesto fue pequeño, pero en mi interior resonó como un trueno. Encarnación se inclinó hacia mí susurrando con una sonrisa que no alcanzaba los ojos: «Está cometiendo un error». Sentí como su tono helaba el aire, como si quisiera congelarme en la silla. Arturo seguía mudo, y esa complicidad silenciosa me dolía más que cualquier reproche. Pero yo ya no era la misma de hace meses. En ese instante una memoria regresó con fuerza. Ramiro, mi difunto esposo, sentado en nuestra mesa de comedor, levantando un documento entre sus manos y diciéndome con firmeza: «Tu firma es tu voz, Sole. Sin ella nadie puede silenciarte». Su recuerdo me dio claridad. Entendí que mientras no pusiera mi nombre, seguía siendo dueña de mí misma, aunque intentaran relegarme al sótano o encerrarme en contratos humillantes. Me levanté despacio, sin prisa. Recogí mi bolso y dije al notario: «Si algo se tiene que firmar será cuando yo lo decida, no cuando otros me lo impongan». «Encarnación», me miró con furia contenida, y Arturo apenas movió los labios como si quisiera pedir perdón, pero no se atrevió. Salí de la oficina con pasos firmes. Cada escalón de la escalera se convirtió en un latido que me recordaba que aún tenía control, aunque quisieran robármelo. Ya en la calle, el aire frío de la mañana me golpeó el rostro y me dio una sensación extraña de alivio. Guardé silencio todo el camino de regreso a casa, pero dentro de mí se encendía una chispa. No necesitaba gritar ni discutir. Mi silencio era más fuerte que cualquier firma. Esa misma tarde, al abrir mi diario, escribí con calma: «Si mi firma es invisible, entonces la de ellos se derrumbará sin la mía». Cerré el cuaderno con cuidado, como quien guarda un arma invisible. Y supe que aquel día, sin trazar una sola letra,
había empezado a escribir mi propia defensa. Caridad me recibió en su apartamento aquella noche de sábado. El aire en su salón olía a café recalentado y a incertidumbre. Sus manos temblaban un poco mientras sujetaba una pequeña tableta. «Tienes que ver esto». Soledad me dijo bajando la voz como si las paredes pudieran traicionarnos. En la pantalla apareció mi propia imagen yo, en el rellano con la maleta a medio cerrar, mientras Encarnación me hablaba con ese tono de hielo que ya me resultaba demasiado familiar. El sonido era nítido. Mi voz entrecortada la de ella, cargada de desprecio. Sentí que el suelo bajo mis pies se movía. Por primera vez en mucho tiempo la herida se iluminaba con una posibilidad. La prueba existía. Caridad dejó el dispositivo sobre la mesa y me miró directamente. «No estoy dispuesta a así borrarlo. Es tuyo si lo necesitas». Aquellas palabras me atravesaron con una mezcla de alivio y vértigo. No supe si abrazarla o llorar, pero me limité a respirar hondo. El simple hecho de que alguien más hubiera visto y oído la humillación me devolvía una parte de mi dignidad. Yo no estaba loca. No lo había imaginado. Horas después supe que Encarnación había intentado visitar a Caridad por la tarde. Había tocado a su puerta con sonrisa en los labios, suplicándole que eliminara las grabaciones por el bien de la comunidad. Caridad me relató cada palabra, cada gesto de manipulación disfrazada de cortesía. Pensó que yo iba a ceder. Añadió con una risa amarga, pero no soporté la arrogancia con la que lo pidió. Me ardió el pecho. No era solo la crueldad, era el intento de borrar la verdad como si nunca hubiera existido. Encarnación. No solo quería relegarme, quería borrar mi voz de la memoria de los muros. Me quedé en silencio largo rato. Arturo no había dicho nada durante aquella escena grabada, y tampoco dijo nada cuando Encarnación intentó manipular a Caridad. Ese silencio suyo me pesaba más que cualquier insulto. Comprendí con una amargura que casi me quemaba por dentro que su debilidad era la argolla que lo mantenía encadenado a ella. No era inocencia, era complicidad. El hijo que crié había elegido no mirar, no oír, no hablar, y esa elección lo convertía en cómplice. Mientras Caridad me servía otro café, mi mente empezó a hilar un plan. Aquella grabación no era solo un recuerdo. Era un escudo, una prueba irrefutable que podía convertirse en espada si llegaba el momento. Guardar silencio ya no era una rendición, era una estrategia. Pensé en Ramiro, en su manera de enseñarme que la paciencia podía ser la forma más astuta de resistencia. Yo aún tenía armas, aunque fueran invisibles. Observé otra vez la pantalla, mis ojos fijos en la imagen de mi propia humillación, convertida ahora en testimonio. No pude evitar sonreír, no de alegría, sino de determinación. Mientras cerraba el abrigo para despedirme, susurré apenas audible. Olvidaron que las paredes tienen ojos. Salí del apartamento de Caridad con una calma nueva, como quien guarda un secreto poderoso bajo el brazo. El frío de Madrid me golpeó el rostro, pero mi corazón latía firme, armado con la certeza de que por primera vez en meses no estaba sola ni desarmada. La cena de aquel domingo cayó sobre la casa como un peso muerto. Las paredes parecían escuchar el rumor de los cubiertos y las copas un murmullo tenso que apenas disimulaba la hostilidad contenida. Encarnación se movía como si todo fuera normal, sonriendo demasiado, levantando la voz, más de lo necesario. Yo la observaba desde mi silla en un extremo de la mesa y notaba cómo cada palabra suya era una puntada en la tela de un disfraz mal cosido. Arturo, mi hijo, permanecía callado con la mirada hundida en el mantel, como si quisiera desaparecer bajo los pliegues. Los nietos cuchicheaban sin comprender del todo, pero percibiendo que aquella cena no era como las demás. En mi pecho el silencio acumulado
Se había convertido en un tambor que esperaba el momento de sonar. De pronto, dejé el tenedor sobre el plato con un ruido seco. Me puse de pie lentamente apoyando las manos en el respaldo de la silla y los miré uno a uno. La mesa entera se detuvo como si un viento helado hubiera atravesado el comedor. «El billete de lotería está bien, pesa mi nombre», dije con calma sin gritar, pero con una firmeza que no dejaba lugar a réplica. La frase cayó como una campana rota. Nadie se movió. Los ojos de Encarnación se abrieron con incredulidad mientras Arturo tragaba saliva. Nadie había esperado que yo hablara esa noche, mucho menos con esa claridad. Me incliné un poco hacia adelante, disfrutando del silencio que se extendía como un mar paralizado. La ON, la E y el banco lo saben, continué. Ningún dinero puede moverse sin mi DNI. Las cuentas están bloqueadas. Y mientras yo no aparezca en cada papel, no verán ni un céntimo. Sentí un extraño alivio al pronunciar esas palabras. Era como si después de tanto tiempo, tragando indignidad, por fin hubiera encontrado la grieta por donde respirar. Encarnación, tan segura siempre de sus maniobras, palideció visiblemente. Arturo abrió la boca para le hablar, pero no encontró sonido. La comida sobre la mesa se enfriaba ignorada por todos. La calma se quebró en un instante. Encarnación golpeó la mesa con la palma abierta, los cubiertos saltaron y los vasos tintinearon. «No puedes hacer esto, Soledad», gritó. Arturo intentó calmarla, pero su voz temblaba. Yo me quedé de pie sin alterarme mirando la escena como si observara a actores que recitan un guión aprendido. Los vecinos al otro lado de las paredes finas debieron escuchar los gritos porque, de repente, el murmullo de la calle se apagó, como si todos se hubieran detenido a escuchar. Encarnación lanzó acusaciones que era egoísta, que quería arruinar la familia, que buscaba venganza. Cada palabra suya no hacía más que desnudar la verdad ante quienes escuchaban dentro y fuera de la casa. Cuando por fin el estrépito se apagó, hablé de nuevo, esta vez, más bajo, más cortante. «Sin mí vuestros millones son solo papel». Nadie contestó. Solo el tic-tac del reloj del salón se atrevió a romper el silencio. Sentí una calma helada recorrerme el cuerpo, la misma que siento cada vez que sé que he ganado una batalla sin necesidad de alzar la voz. Me senté otra vez, tomé un sorbo de agua y dejé que la frase quedara flotando en el aire, como una sentencia escrita en piedra. La mañana del lunes amaneció espesa como si las cortinas del cielo aún guardaran el humo de la cena del día anterior. Apenas había dormido. El eco de mis propias palabras, «sin mí vuestros millones no son más que papel», seguía vibrando en las paredes de la casa. Me encontraba en la cocina preparando un café demasiado cargado cuando escuché sus pasos. Arturo y Encarnación entraron juntos con una calma forzada. Él llevaba los hombros caídos. Ella, en cambio, exhibía una sonrisa impecable, tan pulida como el acero. Se sentaron frente a mí con una cortesía exagerada. Encarnación deslizó una carpeta sobre la mesa como si aún creyera que el teatro podía engañarme. «Mamá, hemos pensado que lo mejor es compartir», dijo con voz suave. «Usted se queda con una parte cómoda suficiente para vivir tranquila y nosotros administramos el resto». Fingían amabilidad, pero en sus ojos brillaba la urgencia del miedo. Arturo no decía nada. Solo jugaba con sus dedos, incapaz de sostener mi mirada. Yo bebí un sorbo de café amargo como la situación y respondí despacio. «El billete estima mi nombre. No necesito que me den nada. Yo decido». Sus rostros se tensaron, la máscara de cordialidad resquebrajándose. Al salir al barrio unas horas después, comprobé que el escándalo ya había echado raíces. Los vecinos me miraban con discreción, algunos con lástima, otros con respeto renovado. Escuché susurros en la panadería.
Dicen que la nuera quería quedarse con todo. Arturo caminaba pegado a las paredes evitando saludar. La vergüenza lo perseguía más que cualquier sombra. Comprendí entonces que el poder no estaba solo en el dinero, sino en la mirada pública. Su supuesta autoridad comenzaba a desmoronarse, y yo apenas había pronunciado unas frases. Por la tarde recibí una llamada inesperada. Un abogado recomendado por una tal antigua amiga me explicó con voz firme: «Señora Soledad, legalmente, usted es la única titular del premio. Sin su documento de identidad, ningún banco, ni la ONLAE, liberarán un solo euro». Sentí un alivio tan profundo que cerré los ojos. Por primera vez en meses, las palabras no eran cuchillos contra mí, sino un escudo. Al agradecerle noté cómo algo en mi interior se enderezaba. Ya no era la mujer acorralada en un rincón de la mesa. Era la dueña de su propio destino. Esa misma noche Arturo entró en mi habitación. No llevaba la altivez de otras veces, sino un temblor en la voz. Se arrodilló casi sin darse cuenta y susurró: «Mamá, sin ti no tenemos nada». Su confesión me atravesó como un rayo. Lo miré con la mezcla de amor y decepción que solo una madre conoce. Hubiera querido tenderle la mano, pero la herida aún sangraba. «Hijo», le dije, «lo que habéis perdido no es el dinero, es la dignidad. Y esa no la compra ningún premio». Vi cómo le caían los hombros aún más, como si mi verdad pesara más que cualquier fortuna. Antes de dormir abrí mi diario. Escribí con calma, letra firme. Creyeron que el dinero era poder, pero el poder es saber cuándo no rendirse. Cerré el cuaderno y apoyé la mano sobre él. En mi escritorio, el contrato que pretendían que firmara. Seguí allí, intacto, mudo testigo de mi negativa. Comprendí que mi silencio había madurado en fuerza y que la verdadera batalla aún estaba por librarse. Encarnación llegó una semana después, sin rastro de sonrisa. Traía el abrigo abrochado hasta el cuello como si el invierno fuera por dentro, y dejó la puerta abierta lo justo para que el frío se colara detrás de ella. Arturo venía 2 pasos atrás, rígido, con los ojos fijos en el suelo. No hubo saludos. «Vengo a aclararlo todo», dijo ella apoyando una carpeta sobre la mesa del comedor como si fuera un martillo. «Si no cooperas, Soledad, daremos los pasos legales. Es mejor para todos que firmes y dejemos de hacer el ridículo en el barrio». Respiré despacio. Noté el nudo del miedo asomar, ese que se disfraza de prudencia, y lo aparté con una bocanada más larga. «Los pasos legales se dan cuando hay derecho», respondí. «Y el derecho empieza por mi nombre». Arturo se movió en su silla. Su silencio otra vez gritaba. Encarnación chasqueó la lengua conteniendo la furia. «No te equivoques, nadie quiere hacerte daño. Solo pedimos orden». Me incliné y cerré la carpeta sin mirarla por dentro. Yo también dije: «Y el primer orden es no amenazar». Me sostuvo la mirada un segundo demasiado largo, y al no encontrar grieta recogió su abrigo. «Volveré», soltó. «Trae verdad», contesté. «No disfraces». Al mediodía salí a despejar la cabeza. El bar de la esquina, con su tele encendida sin volumen y olor a café rancio, guardaba el rumor de siempre. Entré por un vaso de agua con gas y un respiro. No había terminado de apoyar el codo en la barra cuando escuché su voz clara modulada para el público. Encarnación, rodeada de 2 vecinas, levantaba la ceja con maestría. «La pobre está confundida, ya sabéis. A cierta edad se empeñan en papeles y nombres. No entiende de trámites». Una de ellas la animaba con esa compasión que humilla. «¿Qué paciencia tienes, hija?». La otra brindó: «Por la familia unida». Y alzaron los vasos sin nombrar a la madre. Me giré despacio como quien mira una obra teatral conocida y la vi exagerar un suspiro. No respondí. Dejé que la escena se representara completa, el tintinear de los vasos,
La risa baja el gesto de víctima perfecta. Saqué una libreta pequeña y anoté 3 palabras. Acto bar testigos. El camarero, que me conoce desde antes de que Arturo caminara, me dejó el agua sin cobrar. No necesitaba aliados. Me bastaban los ojos del barrio, que ya habían aprendido a distinguir el maquillaje del cansancio verdadero. Salí sin prisa. A veces la justicia empieza por no interrumpir el teatro. El telón cae solo cuando el público comprende. Por la tarde, de vuelta en casa, ocurrió el golpe más limpio de todos. La puerta trasera se abrió con ese gemido que conozco desde que llegué a Carabanchel, y apareció Amparo, mi nieta, con la mochila casi más grande que ella. Se quedó en el umbral seria, como si midiera el mundo con la mirada. Yaya preguntó: «¿Por qué tú siempre entras por detrás?» El pasillo se quedó sin aire. Desde el salón llegó el crujido del periódico que fingía leer Arturo. Encarnación asomó la cabeza con la sonrisa preparada y no supo dónde ponerla. Me agaché para estar a la altura de Amparo. «Porque algunos creen que mi sitio es la puerta de servicio», dije sin azúcar. «Y es tu sitio». Sus ojos oscuros taladraron el mío. No respondí. «Mi sitio es donde me miran a la cara». Amparo asintió grave, como si archivara una ley. «Entonces hoy entramos por delante», decretó, y me tendió la mano. La casa pareció crujir en sus cimientos. Caminamos juntas hacia la puerta principal. La abrí con calma y la cerré con un clic que me sonó a sentencia. Detrás, Encarnación se recompuso. La niña no entiende. Yo pensé, entiende más que nadie. La crueldad solo necesita media frase, la inocencia una pregunta. Al anochecer, ya con la luz cayendo, ocurrió el desliz que ningún plan soporta. Estábamos en el comedor. Encarnación, con el móvil sobre la mesa, llamó al asesor en altavoz para que todos escucháramos su versión. Su tono volvió al terciopelo: «Sí, sí, todo controlado. Solo queda que firme el poder, es por su bien». Yo me limité a trazar círculos invisibles con el dedo en el mantel. De pronto, creyendo haber colgado, se apartó el teléfono de la boca y dijo nítida como un bisturí: «Mientras pague nos sirve». El silencio fue un relámpago. El asesor aún estaba en línea. «Perdón», se escuchó desde el altavoz seco. Encarnación palideció. Arturo cerró los ojos como quien escucha romperse un vidrio. Nadie habló. No hacía falta. El aparato en mitad de la mesa parecía una ampolla de verdad reventada. Levanté el móvil con 2 dedos y pulsé, ahora sí, el botón rojo. Lo dejé donde estaba, como se deja una prueba en una vitrina. «El micrófono tiene hambre de verdades», dije sin subir la voz. Encarnación intentó recomponerse. «Se malinterpretan las cosas». Las cosas, no contesté. Las palabras. Arturo carraspeó mamá. Lo miré con una ternura que había aprendido a endurecer. «No vuelvas a llamarme para que pague mi desaparición». No hubo gritos. No los necesitaba. Me puse en pie y ordené los cubiertos con lentitud, como quien pliega una bandera después de una batalla. «No voy a financiar mi borrado», dije con la medida exacta entre cada sílaba. Ni 1 euro más, ni una firma más. Empujé mi silla despacio. El mueble protestó con un gemido largo que sonó a cierre. Caminé hacia el pasillo sin mirar atrás. En el recibidor, la luz del portal dibujaba rectángulos exactos en el suelo como carriles. Respiré en 1, 2, 3 compases y supe que la próxima escena ya no sería entre 4 paredes. Abrí mi diario sobre la consola y escribí una sola línea sin adornos. «Si la verdad necesita testigos, mañana traeré a todo el barrio». Guardé el bolígrafo y me puse el abrigo. Detrás de mí el comedor permanecía congelado, el teléfono dormido, el periódico caído, la máscara resquebrajada. Salí. La puerta principal, esta vez,
Cerró con un golpe seco, claro, propio. If truth needs a witness tomorrow, I'll bring the whole neighborhood. El amanecer trajo olor a tinta fría y metal. Al abrir la puerta, el periódico yacía sobre el felpudo como un pez recién sacado del agua. El aire de diciembre me mordió las manos, y aún así me agaché despacio como si recogiera algo frágil. En portada la sonrisa de Encarnación barnizada de triunfo. A su lado Arturo con esa rigidez que confunde la vergüenza con elegancia. El titular hablaba del premio de la nueva etapa de gestión responsable. Leí 2 veces por si la noche me hubiera quitado letras. Mi nombre no estaba. Ni como madre ni como propietaria del 10º, ni como origen de nada. El papel manchó la yema de mis dedos. Dolió justo lo necesario un pinchazo limpio sin melodrama. Me quedé en el umbral con la puerta entornada y dejé que el frío hiciera su trabajo despejar lo inútil. Así que es oficial, pensé. Han aprendido a borrar en público. Cerré. Puse la tetera. Dejé el diario sobre la mesa como quien deposita una piedra. No lloré. Las lágrimas sobran cuando una ya sabe nombrar la herida. Bajé al kiosco al cabo de un rato. El barrio desayunaba con prisas mujeres con bata y moño hombres con pan bajo el brazo, la radio mascullando fútbol y política. El kiosquero que me ha visto cumplir años y entierros evitó mis ojos al principio. Luego carraspeó, me tendió las monedas con cuidado y murmuró: «Lo siento». No hacía falta más. Detrás 2 vecinos chismorreaban en voz de hilo. Dicen que la nuera lo lleva todo. La madre está mayor. No interrumpí. La dignidad a veces consiste en no ofrecer espectáculo. Doblé el periódico con precisión de costurera esquina con esquina, borde con borde, hasta sentirlo pesado como un veredicto. Me lo llevé bajo el brazo no como una humillación, sino como una prueba. En casa despejé la mesa del comedor. Saqué la carpeta transparente donde guardo las notas del vídeo de caridad, los resguardos del banco, las fechas subrayadas. Tomé las tijeras. Corté la noticia con pulso de cirujana sin arrancar, sin rasgar, siguiendo la columna exacta donde me habían borrado. Escribí la fecha a lápiz en la esquina, añadí el lugar y la hora en que lo encontré en mi felpudo y deslicé la hoja en una funda limpia. El plástico crujió con un sonido de armadura. Respiré hondo. El dolor ordenado pesa menos. El desprecio archivado cambia de nombre, se vuelve estrategia. Entre la portada y mis notas, el silencio adquirió espesor. Ya no era ausencia, era material de trabajo. A media mañana crucé el centro para ver al abogado. La sala olía a café tostado y a papel reciente. Él habló sin adornos como a mí me gusta. Doña Soledad, legalmente el cobro exige su DNI. El 10º está en su nombre. Lo publicado carece de efectos jurídicos. Me explicó el derecho de rectificación, plazos, líneas, el límite exacto de las palabras. Podíamos exigir un texto breve en el mismo diario, datos no adjetivos, fechas no opiniones. Asentí. Hágalo, pedí. 3 líneas y la ley. Ni una herida más sobre el papel. Sonrió con los ojos como quien aprecia una mesa bien puesta. También puede no hacer nada y dejar que se entierren solos. Guardé silencio. La venganza no me interesa. La verdad, sí. Rectificación corta, repetí. Y que conste en el expediente. Volví con el mediodía gastando la luz en las fachadas. En el salón el periódico seguía sobre la mesa esperando su sitio en la carpeta. Llamé a Arturo y Encarnación. Vinieron sin prisa como si obedecieran a un hábito, no a mi voz. Me senté derecha, las manos juntas, el mentón firme. Leí en alto el borrador de la rectificación. 3 líneas exactas. Mi DNI como llave. El número del 10º. La referencia a la ley.
Ni reproches ni adverbios. Luego levanté la vista y hablé con la pausa que vuelve cada palabra una piedra. Desde hoy, 3 condiciones no negociables. Primera, vivienda separada y a mi nombre. Me iré de esta casa con mis cosas y mis llaves dejarán de ser moneda de cambio. Segunda, disculpa pública no teatral, no tibia, en el mismo barrio donde me habéis reducido a rumor. Tercera, el sótano se cierra como plan y como metáfora. No volveréis a llamarlo independencia. Nadie contestó. Arturo apretó los labios culpable. Encarnación fijó la mirada en el borde del mantel calculando. No estoy pidiendo. Añadí, estoy informando. Puse entonces el recorte sobre la mesa entre nosotros como se deja una lápida. No para la madre, para la versión de familia que eligieron imprimir. El papel tembló con la corriente mínima que entra por las rendijas. Aquí está vuestra obra, dije. En mi archivo quedará como prueba. En vuestra memoria como espejo. Me levanté sin empujar la silla. El suelo crujió bajo mis pasos, madera vieja pero fiel. Fui al recibidor y abrí el armario donde mi maleta esperaba desde hacía semanas muda y leal. No la descolgué. A veces la decisión necesita dormir una noche más para hacerse piedra. Antes de cerrar el día llamé al abogado para autorizar el envío. Después abrí el diario y escribí: el barrio leerá mi nombre por ley. En casa lo escucharán por necesidad. Me serví un vaso de agua. De la calle subía el rumor de las persianas, un carrito de supermercado, alguien riendo demasiado fuerte. La vida continuaba indiferente y exacta. Apagué la luz del salón, dejé el recorte en el centro de la mesa y me detuve un segundo en el quicio. No sentí victoria, sentí suelo. A veces el poder no es derribar la casa, es mover el nombre a un lugar donde nadie pueda tocarlo sin dejar huellas. Mañana pensé, pondré la primera caja en el pasillo. He vivido muchos inviernos. Sé cuándo una estación termina sin necesidad de calendario. En la cocina el hervidor silbó. Volví a la mesa, toqué con la punta de los dedos el plástico que encierra la mentira y la transforma. Luego cerré la carpeta con un clic que sonó a cierre de compás. Me fui a la ventana. Carabanchel estaba gris y perfecto. Hasta aquí, le dije al vidrio. Y el vidrio me devolvió mi cara entera sin huecos. Tomorrow. I move my name out of this house. The body will follow. Firmé el contrato en Chamberí a media mañana. La empleada repasó mi DNI, tecleó mi nombre y me ofreció el bolígrafo con una sonrisa neutra. Mi firma cayó limpia sin temblor. Las llaves nuevas tintinearon sobre el mostrador. 2 piezas de metal, un llavero azul y la sensación inesperadamente ligera de recuperar el peso justo de mi vida. Guardé el juego en el bolso. Respiré el olor a pared recién pintada y me prometí no convertir este comienzo en un manifiesto. Lo sencillo también es solemne cuando llega a su hora. De vuelta en Carabanchel escribí un sobre con letra clara para Arturo y Encarnación. Dentro dejé las llaves antiguas y el recorte del periódico donde me habían borrado. Cerré el sobre con la palma abierta como quien sella un capítulo. Lo deslicé bajo la puerta. El pasillo estaba callado. El eco de mis pasos sonó a página que se pasa sin arrepentimiento. En el despacho del abogado a mediodía repasamos la rectificación. Apenas 3 líneas: la fecha del sorteo, el procedimiento de la ONLAE, la necesidad de mi DNI para cualquier movimiento. Ni adjetivos ni eslóganes hechos. Él pulsó enviar con un clic que me resultó más elocuente que cualquier discurso familiar. El diario la publicará mañana, dijo. Si desea, guardamos también un derecho de réplica. Negué con suavidad. Basta con la verdad, respondí. Lo demás será ruido. Salí con la carpeta bajo el brazo. El sol de invierno hacía brillar las aceras. Madrid parecía una ciudad que se sacude el polvo sin decir una palabra.
Pensé en Ramiro, en cómo le gustaba esta claridad seca, y sonreí sola sin nostalgia amarga. No había victoria, había orden. Cuando llegué al portal nuevo, Arturo esperaba en el descanso de la escalera. Tenía la cara de los días en que se le caían las mentiras, pálida sin maquillaje de aplomo. «Mamá, por favor». Aquello no era un guión aprendido. Era la voz cansada de un hijo sin salida. No pregunté dónde estaba Encarnación. En el coche murmuró él mirando el suelo. Habló de deudas, de la vergüenza que se había derramado por el barrio, de llamadas que ya no devolvían. Le escuché sin interrumpir, los dedos en el borde de la barandilla, notas invisibles en la palma. Cuando terminó, le señalé el rellano, la pared blanca, la puerta que aún olía a barniz. «Estoy aquí», dije, «pero no he vuelto al lugar de antes». Él asintió, entendiendo por primera vez que el mapa había cambiado y que mi silencio ya no era permiso. Entramos. Le ofrecí un vaso de agua y la mesa desnuda. Coloqué la carpeta entre ambos, no como amenaza, sino como frontera. Habrá ayuda, pero no sumisión. Enumeré despacio, dejando aire entre cada punto. Primero, un fideicomiso para Amparo y su hermano solo para educación y salud. Segundo, una disculpa pública, un párrafo firmado por los dos sin perífrasis. Tercero, la renuncia escrita al plan del sótano para siempre. Arturo tragó saliva. «¿Y dinero?» «Para nosotros», negué. «No financiaré mi borrado. Si quieres, incluimos asesoría financiera para ti. Aprender a sostenerse también es una forma de amor». Él miró mis manos como de niño. «Lo firmo». Se le quebró una sílaba, pero no buscó refugio. Supe que esta era la grieta por donde entraría al fin un poco de verdad. Bajamos juntos. Encarnación nos esperaba con el motor encendido y los ojos llenos de cálculo. Al ver la carpeta tensó la mandíbula. «No pienso». Empecé a hablar sin subir la voz. La rectificación enviada, el procedimiento de la ONLAE, que no admite atajos, la grabación de Caridad, que no tenía prisa pero sí memoria, el micrófono abierto que decía más de lo que ella querría recordar. No hubo amenazas, hubo líneas. Ella sostuvo la mirada y por primera vez no encontró espejo. Un párrafo masculló. «Nada de teatro», respondí. «Y el sótano muere hoy». El silencio duró lo suficiente para que pasara una moto y un carrito de bebé. Entonces asintió, no por devoción, sino por supervivencia. No necesitaba otra cosa. Por la tarde volví al abogado. Redactamos los términos: el fideicomiso a nombre de los nietos, supervisión anual, auditoría de gastos. La disculpa, fecha, nombres, punto final. La renuncia al sótano con mención expresa a cualquier plan de independencia futuro. Arturo firmó sin glosas. Encarnación firmó como quien muerde un limón. No hubo manos tendidas, tampoco rencores declamados. Lo legal, cuando está bien puesto, suena que cuerda afinada. Al anochecer abrí por primera vez las ventanas del piso nuevo. La pequeña terraza daba a patios interiores donde colgaban sábanas como banderas de paz. Puse a hervir agua, desembalé una taza y el viejo hervidor de acero. La pantalla del móvil vibró. El diario había publicado la rectificación en su edición digital. La leí una vez sin relecturas, era limpia como un cristal. Dejé el teléfono boca abajo y llamé a Amparo. Su cara ocupó el marco entero con las pecas como un mapa. «Abuela, ¿cuándo vienes el sábado? Haremos un picnic en el Retiro». Respondí. «Trae tus lápices. Vamos a dibujar árboles que no se olvidan de nadie». Se rió. Detrás se oía una televisión baja y un suspiro que prefiero pensar que era de alivio. Le conté un cuento corto, una mujer que perdió su nombre un rato y luego lo encontró colgado del pomo de una puerta nueva. Y luego abrió la ventana. Cerramos. La tetera exhaló un susurro y llené la taza. El vapor olía a hoja y a promesa. Coloqué la carpeta vídeo recorte rectificación en la balda alta de la estantería.
no como arma, sino como archivo. La toqué con 2 dedos y la dejé en su sitio. En lugar de mirarla, abrí la ventana. La noche de Madrid latía con su rumor de platos, radios y pasos. Nadie decía mi nombre, y sin embargo todo lo que importaba lo pronunciaba por mí el metal de las llaves, el aire frío, el calor pequeño de la taza entre las manos. Apoyé los codos en la barandilla. No había fanfarria ni redoble. Había hogar. Ellos quisieron que mi silencio me borrara. Yo lo guardé para reescribir mi vida. Yo que he vivido navidades y despedidas, aprendí que el honor familiar no se defiende con gritos, sino con límites y pruebas. El silencio con dignidad no es sumisión, es una puerta que cierras para abrir otra. En las fiestas familiares el honor nace de la verdad, no de la apariencia. Cuidar a los nietos, respetar las tradiciones y proteger tu nombre pueden convivir si no firmas lo que te borra. ¿Qué silencio tuviste que convertir en frontera? ¿Qué costumbre conservarías y cuál revisarías? Si esta historia te tocó, deja un 1, o cuéntame desde dónde me escuchas. Si no te gustó, dime por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y comparte para que otras mujeres recuerden su voz.